yo quiero empezar el programa desde tu punto de vista, tú que eres un hombre muy analítico, muy acertado. Yo quiero que tú me digas, ¿Nicolás Maduro está cercado o está autoaislado? Muy interesante esas dos preguntas, porque yo diría que es una mezcla de las dos, ¿no? Por un lado, hay una creciente presión que todos lo hemos visto, no solamente diplomática, política, está el tema de las sanciones, está el tema de cómo se está produciendo esta efervescencia en Europa, en España, que tú estabas comentando. En Colombia también hay una propuesta para que el Parlamento apruebe, o mejor dicho, respalde a Edmundo González como presidente legítimo, pero además también hay un tipo de presión que no se está viendo mucho, que es la presión, digamos, de los organismos de inteligencia de diferentes países, sobre todo en el tema de las operaciones ilegales, no solamente en el uso de los aviones, sino también en el tráfico de drogas. Hemos visto que ha habido operaciones conjuntas con varios gobiernos. Por ejemplo, recientemente hubo la captura de un submarino con 2 toneladas de cocaína en una operación que coordinaron Estados Unidos e Inglaterra. Luego está la operación de Guyana, que también participó la DEA. Cargamento que fue detectado rumbo a Afganistán en Caracas, hubo un tipo de operación también de inteligencia combinada de la Policía Nacional de Colombia con la DEA, que están trabajando en conjunto, por cierto, desde hace ya varios meses. Y bueno, esta cooperación que también participó la DEA en África, en Guinea-Bissau, que es donde consiguieron este otro cargamento muy importante, y que por cierto el embajador en Venezuela es un militar, ¿no? El embajador de Venezuela en ese país es un militar que está conectado sin duda a este tipo de operaciones porque fue un avión que salió de Venezuela, ¿no? Ok, cuando vemos ese panorama que tú estás explicándonos, veo yo que les están dando duro en la parte de la logística de dinero que le entra a ellos, ya sea por el tráfico de oro, por el narcotráfico o el dinero que llevan y traen, producto de delitos, productos de negocios sucios, pero ellos hablan eso y lo niegan, pero siempre quedan al descubierto. No sé si es viejo, vi una noticia que el fin de semana agarraron un monomotor que salió de Ciudad Bolívar y parece que tuvo una emergencia y tuvo que aterrizar de emergencia en Aruba y llevaba oro. Parece que detienen a los pilotos y los pilotos lo van a llevar a Estados Unidos. Pero mientras todo eso sucede, ellos tienen un plan paralelo que es mostrarle los dientes a todos los supuestos enemigos. Los que eran amigos ahora son enemigos, como es el caso de España. Y montan planes terroristas que según ellos los descubren, y en esos planes terroristas aparecen norteamericanos, aparecen españoles, un individuo checo y parece que hay unos venezolanos. Por si fuera poco, sacan un armamento que no es americano, sino que parece que es de Serbia, es de origen hasta ruso, de cuando esos países forman parte de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Esto es un show que están tratando de montar para justificar, porque mientras sucede eso, resulta que el fin de semana hubo una reunión donde estaba la presidenta electa de México, Manuel López Obrador, presidente en ejercicio, estaba Vladimir Putin, estaba Xi Jinping de China y parece que estuvo también Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo es esto? Explícanos esto. Pero mire, yo creo que esto tiene las características de el tipo de, digamos, de operaciones que el régimen ha montado a lo largo de la historia, ¿no? Recordemos, Iván, que a lo largo de los 25 años de chavismo hemos tenido casi 100 denuncias de magnicidio. Chávez solamente en los 14, 13 años, los 12, 13 años que tuvo Chávez en el poder, hubo 63 denuncias de magnicidio y luego 34 de Maduro en lo que va de mandato, o sea, de régimen. Y obviamente es muy difícil, ¿no? Creerle a una persona como Diosdado Cabello. Además, cuando ellos hablan, por ejemplo, de que los propios complotados, ¿no? Si que se puede llamar así, porque en el caso de los españoles, por ejemplo, ya su familia en España ha dicho que eran turistas, estaban haciendo turismo.
por un lado, y luego estas personas fueron atrapadas en diferentes escenarios muy separados, ¿no? Yo no entiendo cómo es que se estaba armando una conspiración gigantesca y eficaz con estas, digamos, ubicaciones tan distantes que tenían estas personas, los cerebros detrás de esa operación, según Diosdado. Pero es muy difícil porque ellos dicen, están confesando y todos sabemos cómo el régimen utiliza el recurso de la tortura para hacer confesar a la gente, ¿no? Y yo creo que esto es una de las digamos, de las acciones que, en mi opinión, ¿no? Tienen, digamos, quieren matar tres pájaros de un solo tiro. Por un lado, atacar al gobierno de España, que se les ha volteado completamente, gracias a la presencia, por cierto, ese cálculo, mal cálculo que hizo el régimen al que empujara al mundo al exilio. Resulta que ahora España es una de las plataformas más formidables para la causa de la libertad de Venezuela, y esto por supuesto no le gusta al régimen. Está por un lado eso, luego está el tema de las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Capturan a tres gringos, como para decir, bueno, ahora vamos contra ustedes por las sanciones, y luego en todas las conspiraciones está el elemento María Corina, que yo llamo, ¿no? La sazón María Corina, que siempre está presente. Cuando él dice, por ejemplo, que este Navy SEAL que fue capturado en las cercanías de la colonia de Tovar, eh, había venido antes y había sostenido encuentros con políticos de la oposición. Eso es increíble, ¿no? Es muy difícil, Iván. Yo creo que esto naturalmente tiene el sello típico de la dictadura y además, ¿no? Influido por la estrategia cubana que también, mira, Fidel, hay un libro que yo tengo, Fidel, ellos documentaron supuestamente más de 600 intentos de asesinato de Fidel Castro. Es decir, parte de esta narrativa que ellos quieren imponer, quieren ponerse como víctimas también. Eso es un factor importante. Como dicen nosotros, pobrecitos, nos están persiguiendo, nos están atacando, y es la manera, por supuesto, yo creo que eso es una cosa en la cual ellos se autoaíslan, como tú lo dices. Ok, fíjate, están autoaislados, pero tú tocaste un punto interesante que yo te quería preguntar. El caso del presidente electo Edmundo González Urrutia. Yo quiero ver cuál es tu óptica en cuanto al caso de él. ¿Él se escapó y negoció con los españoles o él se escapó? El régimen se dio cuenta que se le escapó y el régimen negoció con España para no quedar mal parado y decir, bueno, él pidió un asilo, pues yo le di un salvoconducto, pero si es que lo estaban buscando, lo querían apresar. Entonces, ¿cómo es eso que de repente aparece, después que lo insultan, que lo descalifican? Entonces Maduro aparece hablando muy bien de él, el propio Diosdado Cabello también, pero ahora hablan peor. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué les duele tanto lo de Edmundo González Urrutia? Bueno, en primer lugar, hay que decir que ellos mismos habían empujado, fabricado una serie de casos legales, criminales en contra de Edmundo y su familia, y hubo incluso, esto ha salido también a colación, todos estos detalles de las negociaciones. Hubo una amenaza directa de apresar no solamente a Edmundo, sino también a su familia, ¿no? Y de hecho, la información que tengo es que no permitieron que la hija que queda en Caracas viajara con la familia, sino que decidieron que no, le iban a mantener como una especie de rehén. Entonces, por supuesto, en esa condición, porque el mundo estaba bajo protección diplomática casi que desde el principio, en el proceso, en el periodo después de las elecciones, estaba primero bajo protección, como se sabe, ¿no? De la Embajada de Holanda, después pasó a la de España, y entonces se produce la decisión de que, bueno, tiene que irse para proteger su vida, y allí es cuando intervienen todos estos negociadores. Por cierto, hay unos negociadores de la oposición, ¿no? Que participaron también, y luego también la intervención del expresidente español Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, y por supuesto el gobierno de España dice, bueno, vamos a permitir, y el régimen ve esto como una salida excelente porque ellos piensan que se va a debilitar con la salida del mundo el movimiento, o sea, de la oposición, es decir, el reclamo de que las elecciones las ganó Edmundo González, pero ocurrió totalmente lo contrario. Es una cosa, todo le sale mal, ¿no? O sea, una de las cosas que uno se da cuenta de cómo ha sido este proceso, lo que se supone que era una estrategia para, digamos,
pasar la página, ¿no?, del reclamo de la oposición en Venezuela. Ahora se ha convertido en un reclamo todavía mayor y peor, porque el siguiente paso, hay un paso muy importante, que es el reconocimiento de la Unión Europea, que eso es lo que va a venir ahora, ¿no? Y luego también se habla de una gira de Edmundo González a Estados Unidos y a otros países. Es decir, este escenario se complicó por completo y yo creo que esto es una cosa importante que destacar. Y luego, obviamente, hay una reacción furibunda, ¿no?, casi que histérica del régimen, porque se da cuenta de que no tiene aliados, porque fíjate, ya perdió Brasil. Brasil, no hay manera que Brasil ya intervenga a favor de ellos. Petro tampoco puede estar haciendo mucho porque también perdió la credibilidad. Recordemos que Petro le había pedido a Estados Unidos que suspendiera las sanciones para él intentar o tratar de ver si Maduro se sentaba a conversar, ¿no? Eso fracasó completamente. Y luego tienes al otro país amigo, entre comillas, que es López Obrador, que no quiere meterse en este problema tampoco, ¿no? No quiere ni a favor ni en contra y mantiene una posición, por supuesto, ¿no? Cero críticas a Maduro, pero tampoco le da la aprobación. Entonces, básicamente se está quedando sin aliados aparte de estos aliados. Y en el caso, por ejemplo, otro aliado, el caso de Honduras, ¿no? Cómo se complica el escenario en Honduras también, porque se prueba que Honduras está metido mucha gente dentro del gobierno del actual presidente allá, también están metidos en el tema del narcotráfico. Es decir, tú ves que hay un revés importante en los aliados y hay que tener en cuenta lo siguiente también. Rusia tiene sus propios problemas bastante complicados, por cierto, como para meterse, ¿no?, o tratar de tener una intervención activa en Venezuela. China tiene un papel, digamos, de observadores, no se están metiendo mucho. Es más, la gente dice, ellos mismos han dicho que si suspenden las licencias de producción de petróleo, China va a intervenir. Bueno, China tiene toda la vida en Venezuela y no quiere gastar dinero en Venezuela porque ellos saben claramente que cualquier dinero que metan se va por el foso de la corrupción. Y luego está países como Cuba y Nicaragua que no tienen tampoco el músculo financiero o la capacidad, excepto Cuba, que tiene la capacidad naturalmente de dirigir, de asesorar el tema de la represión, que es importante para ellos mantenerse. Pero todo esto está teniendo repercusiones incluso dentro de la propia estructura de poder del chavismo. Ok, fíjate que dijiste unas palabras interesantes, ¿no? Y quiero poner, para que vean lo que dice el amigo Jos Bardos. Iván, yo no veo a Maduro asustado ni cercado, lo veo defendiéndose y fortaleciéndose, pasan los días y no pasa nada. Con esto que él está planteando, yo te pregunto lo siguiente, porque tú dijiste, todo lo que hacen les sale mal, se están quedando sin amigos. Entonces, pero yo veo que el régimen, no sé si lo hace para mantenerse en el poder o atornillarse, pero reprimen, persiguen, desconocen las elecciones, pisotean la constitución, atacan a sus viejos amigos. Esto lo hacen para, para tratar de tener un régimen sostenible o insostenible, porque cuando ya tú atacas al pueblo, algo está pasando. Ya internamente estás mal, pero si estás atacando a la gente de afuera, yo creo que está peor. Entonces, tú ves al régimen en las últimas, está mal, como dijiste tú, que todo le sale mal, o son que toman medidas desesperadas, porque hay otra cosa que yo veo, Castro. Aquí declara todo el mundo, un gobierno serio, habla el presidente y tiene un vocero, pero aquí declara Maduro, declara Diosdado, declara Jorge Rodríguez que le dan ataques de histeria, y a Diosdado también. Vladimir Padrino, que no había declarado, declaró en estos días. Y cualquier ministro puede declarar, cualquiera puede declarar en defensa de la revolución y de la lucha antiimperialista. ¿Cómo ves tú esto? Este gobierno está en las últimas. Mira, yo creo que los espacios o sea, una de las cosas terribles para el gobierno en este momento, para el régimen, es que no tiene calle, ¿no? Y lo que está haciendo está más bien ayudando a perder lo poco que le queda, por un lado. Como tú sabes, ha habido también un crecimiento de este grupo de chavistas disidentes que incluso se sentaron con María Corina para apoyar una transición democrática.
Luego está el tema, los mensajes dispares, porque por un lado tienes a Jorge Rodríguez pidiendo ruptura de relaciones. Por cierto, Jorge Rodríguez dijo que hoy iba a revelar secretos de Estado. No sé si lo hizo, no sé si lo va a hacer. Pero mientras Jorge Rodríguez decía eso, Delcy Rodríguez se sienta con Repsol, que es la principal compañía petrolera de España, que por cierto está aumentando la cantidad de petróleo que está exportando hacia España a través de los convenios, ¿no? Y gracias, por cierto, a la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se puede acabar en cualquier momento. Ese es otro punto. Pero el punto interesante es que, por un lado, o sea, tú ves mensajes totalmente disonantes, tú ves opiniones encontradas dentro de esa pequeña cúpula que es el régimen en este momento. Y entonces, ¿cómo se sienta Agencia de discutir nuevas inversiones con los españoles de Repsol mientras está pidiendo la suspensión o mejor dicho, la ruptura de relaciones diplomáticas, ¿no? Es una cosa absolutamente incoherente y yo creo que forma parte de los errores constantes que está cometiendo. Yo creo que el error principal que ellos tuvieron fue que ellos pensaban que iban a poder hacer la trampa el 28 de julio, no la pudieron hacer, ¿no? Y entraron en esta cantidad de eventos completamente digamos, que no convencieron a nadie, ¿no? El show o el teatro del Tribunal Supremo, el peritaje, etcétera. Después se descubrió que los mismos miembros del CNE eran los peritos y supuestamente independientes del TCJ. Es decir, tú ves que hay unos desencuentros, unas cosas muy importantes. Y luego tú tienes, por supuesto, este creciente, porque todo esto tiene impacto dentro de la fuerza militar. Hay unos grupos que están descontentos, eso es, otra cosa es que se manifiesten o si se van a manifestar, no lo sabemos, pero todo el descontento que hay en la sociedad también existe en los cuarteles y es digamos, un ambiente, una escena, un escenario que tú dices, yo no veo cómo al régimen le cuesta verdaderamente y mantenerse así para siempre, veo yo que es mucho más complicado y todavía no hemos contado porque la gente pregunta, ¿Maduro está atornillado? Bueno, está atornillado hasta que tenga el dinero suficiente para seguir manteniendo la estructura de pagos, porque esto es una revolución o un régimen que se mantiene naturalmente a base de pagos, o sea, las lealtades se pagan, ¿no? No son Y de lealtades. compra de conciencia, así es. Claro, no existe, digamos, un convencimiento ideológico, lo que tú quieras. Si no hay dinero, no hay lealtad, ¿no? Y cuando tú no tienes dinero, y yo creo que una de las razones por las cuales ha habido más capturas de narcotráfico en un solo mes, Iván, es porque también hay un incremento del flujo. Ellos necesitan incrementar la exportación de este producto preciado que ellos tienen, que es la cocaína, para captar fondos que necesitan desesperadamente, porque si se suspenden las licencias, o sea, aquí viene un escenario que tiende a ser peor, no mejor para ellos, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que ellos están tratando de adelantarse, ¿no? Están tratando con pocos resultados, porque en el escenario internacional tienen, digamos, la pelea perdida, ¿no? Y no estamos todavía considerando la posibilidad de que se produzca un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional, como dije, ¿no? El tema de las licencias. Si se suspenden las licencias, estamos hablando de una reducción de las finanzas que pudiera estar entre los 4 o 5 mil millones de dólares, mucho dinero para la dictadura. Y toda esta presión, como te dije, policial, ¿no? Que está interceptando los cargamentos, que le está poniendo una presión tremenda, ¿no? Incluso, o sea, hay participación incluso de organismos tan importantes como el Comando Sur, por ejemplo, en las tareas de vigilancia. Es decir, y luego tú tienes a Colombia, ¿no? Que interesantemente ha firmado recientemente convenios con la DEA. O sea, el gobierno de Petro ha autorizado una serie de operaciones importantísimas, ¿no? Porque estas operaciones implican no solamente apoyar logísticamente y con inteligencia acciones para atrapar a narcotraficantes. Ellos tienen una lista de 160 narcotraficantes dentro de Colombia. La DEA está metida en Colombia, ¿no? Permitida por Petro. Y por supuesto que esto es una amenaza para el régimen porque muchas de las actividades donde están implicados los militares
tiene que ver con el tráfico de drogas. Ahora bien, fíjate, aquí hay otros actores, ¿no? Fíjate, por lo menos con las sanciones, sacaron unas sanciones, sacaron al canciller, sacaron al ministro de Educación para meter al fiscal y a meter al juez que arremetieron jurídicamente contra el Mundo González Urrutia. Sin embargo, ya están anunciando que esas sanciones vienen y que puede aumentar los involucrados en la lista de los FARC, porque ya no solo van con personeros o altos personeros del régimen, sino van contra sus familiares y van contra los testaferros. Esto parece que los acorrala más. Pero aquí hay un planteamiento que hace un seguidor del programa, Douglas Pérez, y es el siguiente: Castro, por favor, ayúdame a entender esto. El mundo está en España y ahí también está la presidenta de la Asamblea Nacional, porque aún no ha habido una reunión de coordinación para las acciones internacionales. Y antes planteó lo siguiente, que me parece interesante. Aquí está. Castro, desde tu seguimiento y análisis, ¿tú pudieras decir que la dirigencia de María Corina Machado ha sido acertada? La misma es producto de una estrategia o de errores del régimen, las acciones y las reacciones. Trata de sintetizarme todo lo que te he planteado, porque todo está relacionado. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que digamos, la importancia de Edmundo González es que es una persona que ha sido electa por el voto popular, ha sido sin duda mayoritariamente favorecida por los venezolanos y tiene esa, digamos, legitimidad de origen que es muy importante. En el caso de la Asamblea Nacional del 2015, que por cierto es la autoridad que muchos países reconocen, entre ellos Estados Unidos, se trata de una asamblea que no fue, digamos, fue electa en su momento, pero la presidenta, digamos, fue designada, ¿no? No fue electa como máxima autoridad y aunque tiene un papel importante, porque esa asamblea es la que reconoce con Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos se entiende, ¿no? Obviamente aquí digamos, la voz cantante la tiene Edmundo González y yo creo que eso es importante. Yo creo que al contrario, debería producirse, digamos, no sé si se ha producido una reunión entre ambos líderes, ¿no? Dinora Figuera y Edmundo González, pero en todo caso, la persona que está al frente de la tarea ahora es Edmundo González, como él mismo lo ha dicho. Y la otra cosa importante, la segunda pregunta tiene que ver con si María Corina, bueno, yo creo que la estrategia de ganar las elecciones como se ganaron es parte de una estrategia muy importante. Hubo toda esta estructura de los famosos comanditos, hubo una manera de una gran campaña, por cierto, ¿no? Donde María Corina dejó el pellejo, como dicen, ¿no? O sea, se metió a fondo y esto hizo posible la gran participación de la gente y al mismo tiempo evitó el robo descarado. Ellos después lo hicieron de una manera que no han podido probar y yo creo que ha habido las estrategias que se han cumplido y yo creo que ellos tienen un rango amplio de estrategias. Recordemos que aquí hay, digamos, equipos para diferentes actividades. Hay relaciones con, por supuesto, Estados Unidos, pero también hay relaciones con otros países de América Latina. Hay un trabajo coordinado también en España y hay muchos aliados, esa es la ventaja, ¿no? Hay gente que quiere ayudar, ¿no? Y por eso es que yo digo que, digamos, el rango de opciones todavía está abierto por un lado y no se han ejercido todas las opciones que tienen que ejercerse. O sea, todavía queda mucho juego por jugar, es lo que yo creo, ¿no? Y como te digo, pueden venir más acciones. Estados Unidos acaba de decir el viernes que ellos, si se produce algún tipo de, perdón, si no entrega, eso lo dijo John Kirby, que es el vocero de la Casa Blanca el viernes pasado, dijo, si no, Maduro no publica las actas, entonces Estados Unidos va a aumentar la presión. No sabemos todavía, ¿no?, cómo se pudiera traducir eso en términos de acciones, pero no creo que haya sido una amenaza hueca, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay un rango de operaciones y yo recuerdo siempre, Iván, o sea, mira, el tema de atacar las finanzas, ¿no? Los testaferros, como tú mencionabas, es una tarea clave porque muchas de estas personas, me refiero a los dirigentes de la dictadura,
ellos tienen sus finanzas personales, tienen sus testaferros que les guardan el dinero o que les ocultan el dinero o que participan en ese tipo de negociaciones, ya sea a través de contratos estatales o el tráfico, por ejemplo, de oro, como tú describiste esa avioneta que me imagino, habrá más de una avioneta y aviones también saliendo. Y esas personas están identificadas, ¿no? Esos testaferros se sabe quiénes son, cómo operan, en dónde operan. El Departamento de Tesoro, si se propusiera, como lo hizo, por cierto, en el caso de Rusia, cuando se produjo la invasión de Ucrania, Estados Unidos armó un equipo especialistas del Departamento del Tesoro. Hay una oficina que se llama FinCEN, que persigue, los crímenes financieros. Se unió con un organismo similar en Inglaterra y también en algunos países europeos, y comenzaron a perseguir, a ponerle presión tremenda a los oligarcas rusos, que eran, por supuesto, los testaferros de muchos de los miembros de la cúpula del propio Vladimir Putin y el mismo Vladimir Putin también. Entonces, la cantidad de cuentas bancarias que se congelaron, la cantidad de mansiones, para restringir el acceso a las finanzas. Si esto ocurre en Venezuela, esto sería un tremendo daño a la capacidad del régimen de sostenerse, ¿no? Porque Ok, volvemos fíjate, al punto. El punto interesante. es el dinero. Sí, interesante lo que estás diciendo, Castro, porque eso, hablaste de opciones y de acciones, y eso sería una opción que tienen las autoridades norteamericanas y a la vez una acción. Pero también se está hablando por las redes sociales y ellos le tienen mucho temor a esto. Yo no estoy diciendo que ya vaya a suceder, pero por un lado está un señor llamado Eric Prince que dice que va a venir para acá, que le suban el costo a la cabeza de cada uno de los dirigentes. Que si le ponen por cada hombre 100 millones de dólares, ellos hacen el trabajo. Pero hay otro grupo, inclusive militares retirados, gente que está en el exterior, que está dispuesto también a eso. Entonces yo te pregunto, ya para finalizar, ¿tú ves eso como una acción que pudiese producir una acción que haga, que pueda venir una intervención? Bueno, yo no veo, digamos, una intervención o una invasión, digamos, ¿no? Que tropas, de una manera como ocurrió, por ejemplo, en Panamá o ha ocurrido en otros países. No veo ese escenario, ni siquiera organizado por grupos privados, pero otra vez, el rango de operaciones que se pueden hacer es muy amplio. Hay posibilidades. Tú no puedes, no necesariamente, la invasión no es la única vía, digamos. Yo creo que el régimen se está preparando, ¿no? Y no sé si has visto los últimos días la cantidad de ejercicios, declaraciones y tal, como si se estuvieran preparando para un golpe que venga de afuera, quiero decir. Bueno, no sé si adentro, pero por lo menos ellos están, a propósito de esto de Prince, pero aquí pueden venir muchos tipos de operaciones como se ha producido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, Eric Prince, un dato, él formó parte de un grupo de la CIA, un task force, o sea, un grupo especial cuya tarea era perseguir y eliminar terroristas en todo el mundo. Terroristas que representan una amenaza para Estados Unidos, personas que estaban conspirando para organizar ataques dentro de Estados Unidos. Y ahí estuvo Prince en una operación con la CIA y, por supuesto, sancionada, o mejor dicho, aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Aquí hay muchas opciones, ¿no? Y yo creo que el gran problema que tiene el régimen es que no sabe por dónde le va a salir como se dice, ¿no? La liebre, por dónde va a salir la liebre. Entonces, y sin duda, esto es una... Y mira, otra cosa muy interesante, ¿no? La Corte Penal Internacional, hay 15 personas en este momento que tienen órdenes de captura de la Corte Penal Internacional. La mayoría son personas en África y en el Medio Oriente. Son personas que están acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad, ha participado en genocidios, etcétera, ¿no? Ese tipo. Pero si se produce algo que implique a Maduro, por ejemplo, y Maduro no es el único, por cierto, denunciado, y otros militares venezolanos también tienen expedientes abiertos en la Corte Penal Internacional, pero si se produce un orden de captura
los estatutos de la Corte Penal Internacional permiten la participación de grupos privados en las capturas. Es más, no solamente las permite, sino que las estimula, ¿no? Y eso lo dice documentos de la propia Corte que yo estuve revisando hace poco tiempo, porque voy a hablar sobre eso en mi programa. Y es un tema realmente otra complicación más, ¿no? Es otro frente todavía más complicado, porque en el momento en que nadie reconoce a Maduro como presidente, entonces ya se trata de simplemente un fugitivo de la justicia, ¿no? Que no está protegido, por cierto, por ningún tipo de, tú sabes, ¿no? O sea, no lo protege el cargo porque el cargo no es legítimo, por lo tanto no es presidente, ¿no? Entonces se convierte inmediatamente en un reo que pudiera ser objeto de capturas, ¿no? En las cuales no solamente participarían estados, como establece el Estatuto de Roma, que es la que rige la Corte Penal Internacional, sino también grupos privados que pueden participar en una estrategia de esta naturaleza. Entonces, por supuesto, me dice, ¿está aislado? Bueno, yo no creo que Maduro se atreva a salir de Venezuela, ¿no? Y si se atreve, corre un gran riesgo. Pero no solamente Maduro, sino toda la cúpula entera, toda la cúpula militar, incluso los familiares. O sea, esto es un escenario, digamos, que aunque el régimen diga, no me importa, ¿no? La condecoración de la Orden del Libertador no los va a proteger de posibles capturas. Y yo creo que este es el escenario terrible para el régimen. Así es. Bueno, Castro, te quiero dar las gracias. Espero contar contigo para una próxima oportunidad. Claro, gracias por haber atendido. Ya vi que tú me habías mandado que se te presentó una emergencia. Estabas más que disculpado, pero hicimos un buen programa y espero que se repita. Muchísimas gracias. Bueno, encantado, y saludos a tu gran audiencia y bueno, con mucho gusto. Ok, hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era el amigo Castro Cando, tenía mucho tiempo, pero muchísimo tiempo que no hablaba con él, creo que en 2 oportunidades le hice entrevista allá, directamente en Miami, hicimos el programa desde allá. Espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes, estamos pasados un poquito de tiempo, y no me queda más que invitarlos a una nueva edición de tu programa Promo Parejo. Tienen que estar pendientes con la programación, ya sea por Instagram, por X o por YouTube, para que no se peleen el programa. El programa de hoy lo adelantamos y lo pusimos a las 6 de la tarde porque Castro no podía a las 7 porque él tiene un compromiso de 7 a 7:30. Entonces, por eso el programa se hizo hoy a las 6 de la tarde. Para todos, muchísimas gracias por su apoyo, por su participación. Y no me queda más que despedirme de ustedes e invitarlo nuevamente a tu programa.